Muy bien, estamos entonces en el tema de tareas, tasks, y de lo que hemos visto en sesiones anteriores fue una aplicación. Hicimos una aplicación de WPF, una aplicación gráfica. Esta aplicación gráfica es muy sencilla. Nosotros le metimos aquí distintos códigos para crear, ejecutar tareas y ejemplificamos, etcétera. Todo lo hicimos aquí en el Code Behind, pusimos igual aquí este método, etcétera. Y también en el código SAML, lo único que hicimos fue eh, um, tomar un grid, ponerle una etiquetita que se llamara message y se acabó. O sea, esta aplicación, así como la acabo de dejar, pues prácticamente solo tiene ese label y ya no tiene nada de código, ¿no? Si nosotros ejecutamos nuestra aplicación, pues entonces simplemente va a aparecer por ahí la aplicación con una ventana en blanco, ¿no? O sea, no tiene ningún código. Bien, entonces, lo que estábamos platicando en sesiones anteriores es acerca de las famosas tareas. Y decíamos que la biblioteca de clases Task Parallel Library, ¿sí? Task Parallel Library, o simplemente conocida como TPL, nos ofrece una clase, nos ofrece una clase llamada Task. Task está en el espacio de nombres system.threading.tasks, ¿correcto? Este objeto task nos permite ejecutar tareas, ¿correcto? Entonces yo aquí tengo una tarea, entonces esta variable puede almacenar una instancia de una tarea. Si yo tuviera, por ejemplo, una variable int i, dígame un posible valor que le puedo asignar ahí, por favor. 8. Y igual con 8. Si tengo una variable de tipo string, dígame un valor que le puedo almacenar a esta variable. Hola, mundo. Hola, mundo. Si yo tengo una variable de tipo task, díganme qué valor le puedo asignar a esta variable. Un nuevo Un task. delegado, un delegado. ¿Quién me dice entonces? Un delegado. Por eso, ¿qué hago? Para las personas que ven las sesiones en línea, una de las razones de por qué no publicamos los videos es por todos estos espacios así en blanco donde los participantes no responden y que hace que se alargue el video y puede ser aburrido y hasta se duerman. Entonces, cuando hay espacios tan grandes, preferimos no publicar los videos. Esa es la razón. Va de nuevo, ya me dictaron 8, me dictaron hola mundo. No me pueden dictar un valor para mi tarea, New task, no sé. New task. porque siempre participan las mismas personas. Y ahí coloca el método que decía Juan David. El delegado. O un delegado, o una expresión lambda. O sea, yo la adivino o la invento o cómo. Paréntesis, No sé. paréntesis. Paréntesis, paréntesis. Operador lambda. Operador lambda. Message box. Message box. Punto show. Punto show. Y algo, ¿no? Lo que yo quiera. Un delegado. Que lo delegado. Así. Punto y coma. Punto y coma al final. Excelente. Entonces es un ejemplo de lo que se le puede asignar a una variable de tipo task. ¿Qué se le puede asignar a una variable de tipo task?
un delegado, ¿correcto? Un tipo de legado. ¿No hay otro tipo de dato que acepte la tarea? Solamente acepta delegados action. Action. Sí, sí. No devuelve nada. Lo podemos ver aquí en la sintaxis. Mira, quiere un action. A final de cuentas, esta expresión lambda, pues es la de un action. Pero recuerden que también podemos tener el action con parámetro, ¿correcto? Definamos otra tarea, task, tarea 2, igual, new. Deme un ejemplo de un action con parámetro, un delegado action con parámetro para asignárselo a mi tarea 2. El mismo ejemplo de arriba, cópiatelo, pégaselo, Cópiatelo, pégaselo. ¿sí? Y entre paréntesis, Cópiatelo, pégaselo, dicen. Cópiatelo, pégaselo. Y entre paréntesis, ¿qué? entre los paréntesis que están antes del símbolo de expresión lambda, coloca ahí una variable, un nombre, ese mensaje, la variable mensaje de tipo Ah. string, no Ah. necesito que, y Tú vete dices que al aquí le final, ponga yo string. sí, mensaje es de tipo string, sí, Ajá. y la variable asignásela al show mesa, en vez de hello, quita la palabra hello delegado y coloca la variable. Message box dices. Perdón, Mensaje. el message. Ya. Mesa, sí. Falta antes del último paréntesis, coloca una coma. Antes del último paréntesis coloca una coma. Y allí colocas, entre comillas, un mensaje. O el valor de la variable S, que tienes declarada de arriba, la variable S. Correcto. Ya. ¿Qué pasó por ahí? En el caso de donde está la sobrecarga, no lleva string. No lleva no es un Sí, sería de todo string. Y en el message, debajo del messagebox.show, tu sería string. message.toString. Tu string, sí. Eso, ya aprendieron. Excelente. Listo. Muy bien. Creo yo entonces que pues sí aprendieron o sí recuerdan acerca de las tareas, ¿verdad? Correcto. Vamos a aquí agregar un método. Vamos a ponerle void add message. Es un método que va a recibir como parámetro camel casing message. Y lo único que va a hacer es meterlo a nuestro label. Mensajes, message.content más igual. Y quiero ponerle ¿qué? Quiero ponerle mensaje. Ahí está, message. Y luego le quiero poner quiero ponerle el indicador del hilo actual. ¿Correcto? Esto es hilo actual. ¿Quieren que utilicemos la palabra hilo o thread? ¿Qué les suena más familiar? Todos cuando hablamos de hilo lo relacionan con thread. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Lo digo porque en el examen pues no van a encontrar la palabra hilo, van a encontrar la palabra thread. Hilo actual, quiero yo ver cuál es el hilo actual porque decíamos que las tareas se ejecutan en un hilo y que no sé qué tantas cosas estábamos comentando, ¿verdad? Quiero yo aquí ver el thread, cuál es el thread con que se está ejecutando mi aplicación. Y quiero aquí un diagonal n, ¿no? Diagonal n. Para que rompa, o sea, lo voy a utilizar como pizarroncito mi label. Veamos, para saber cuál es el ID del thread, para identificarlo. Hacemos uso del thread
thread que está en el espacio de nombres system threading, thread punto del current thread, quiero que me digas el manage thread ID. Déjeme romperlo para que se pueda ver. Déjeme romperlo acá. Acá le decimos más. Le digo pesitos. Hilo actual. Ahí está, ¿no? Pretendo que se invoque este método, venga un mensaje, diga mensaje tal, y luego el hilo actual, pues el hilo actual que está ejecutando a este método. ¿Correcto? Eso es lo que pretendo. Entonces, nosotros podríamos tener por acá una tarea, task, tarea 3, igual. ¿Cómo hago una tarea que lo que haga es invocar este método? Alguien me dicta porque ya se me olvidó. Quiero mandarle el mensaje ejecutando la tarea. New task, New task, paréntesis, 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 el operador lambda, operador lambda, el nombre del método, add message, entre paréntesis, pues qué mensaje quieres pasarle, ¿no? Ejecutando tarea 3. ¿Correcto? Yes. Ahí está. Cuando el código de la aplicación inicia una tarea, la biblioteca Task Parallel asigna un hilo a la tarea. ¿Correcto? Esta tarea pues, se queda algo así como en un cube, en una cola. Se le asigna su hilo y se empieza a ejecutar. ¿Correcto? Para poder iniciar la tarea, utilizamos el método, ¿cuál? Start. ¿De quién? Start. ¿De quién? Del 3, ¿no? Del thread. Sí. No, T3. T3. Punto start. Punto start. Y con eso lanzamos una tarea. Correcto. Correcto. Entonces, cuando nosotros queremos iniciar una tarea, simplemente invocamos al método start, ¿verdad? Agregamos el método invocamos al método start de la tarea. Muy bien. La tarea se va a ejecutar en un hilo independiente, ¿correcto? De tal forma que el hilo principal de la aplicación no necesita esperar a que la tarea sea completada. En otras palabras, la tarea y el hilo principal ejecutan en paralelo. ¿Correcto? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Estamos recordando simplemente. Miguel, me gustaría que al método add message simulara que una actividad de larga duración. Entonces colócale ahí un system.trading.select, ¿qué es? Dice Carlos, ¿tú eres el del ruido, Carlos? ¿Estás comiendo? No, es el que está pasando un avión. Ah, ya. Se oyen por ahí unos cubiertos. Están golpeando. Sí. O están lavando los trastos mientras atienden aquí a la clase. Está bien, está bien. Se me hace ¿Qué está insinuando Miguel? Que somos un mero macho. Yo creo que Están dando con la cacerola. Están poniendo en práctica el manejo de hilos.
Estamos entonces aquí haciéndole caso a Rafael y estamos simulando que esta tarea tarda mucho en hacer sus cosas, ¿no? Y para hacer esto utilizamos el método sleep de la clase thread, que tiene el método estático sleep, para decirle que cuánto tiempo se duerma la tarea. Algo así se pone en pausa. El tiempo se lo especificamos en milisegundos. 1000 milisegundos equivalen a un segundo. ¿Cuántos segundos quieres que tarde? 10 segundos, 10.000 milisegundos. 10, 1, 2, 3, 10.000 milisegundos. Entonces simulamos aquí una tarea de larga duración, ¿correcto? Decimos entonces que cuando se inicia la tarea, aquí se genera un nuevo hilo. Aquí se va a generar un nuevo hilo. Si lo ejemplificamos, aquí es lo que dice Carlos. Tienen que imaginárselo, no se los puedo demostrar. O sea, lo que tenemos aquí es que estamos ejecutando por acá y en este momento, cuando viene aquí el hilo, aquí viene el hilo de ejecución, en este momento se lanza otro hilo por acá, que es el de la tarea, pero este hilo continúa. Entonces, en un determinado momento, ¿verdad? Pues estos se ejecutan en paralelo. Al mismo tiempo se van a ejecutar. Se lo tienen que imaginar porque, bueno, esta es la manera gráfica de cómo lo podríamos ver. Viene el hilo, llega aquí a esta instrucción, task T3 igual a new task, T3 start. En ese momento lanza para acá otro hilo y ese se empieza a ejecutar. Pero este hilo continúa su ejecución, no se espera. Esto quiere decir que después del start se empieza a ejecutar, se tarda 10 segundos, pero el hilo continúa acá. Yo podría ponerle aquí un add message y decirle en el hilo principal. ¿Correcto? Puedo ponerle al final del hilo principal. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta acá? Eso quiere decir que cuando ejecutemos nuestra aplicación, la pantalla debe ser posible cogerla, darle clic y moverla y no se debe bloquear. Esto quiere decir que cuando ejecutemos, ¿Sí? ajá, La aplicación no se me debe congelar la aplicación principal. Y un ejemplo es que yo deba poderla picar en la barra de título y poderla desplazar mientras están demorándose los 10 segundos de ejecución del método que está en el segundo hilo. Eso es lo que se espera que ocurra. pongámosle más tiempo para que nos dé tiempo a estar moviendo, ¿no? Ok. 50 segundos. Ya es considerable. Le damos run. Listo. ¿Te imaginas que no se pueda mover la ventana? ¿Qué les vamos a decir a los estudiantes? La verdad yo espero que no se mueva, Miguel. Sí. Sí. Bueno, es que tiene también el add meshas al final del hilo principal, ¿no? Como que ahí hay algo raro. ¿No? ¿Qué está pasando? Que el add meshas al final del hilo principal tiene también un sleep. En el hilo principal también se está esperando 50 segundos. Tendría que ir además un booleano o algo así, ¿no? Para que no lo hiciera. Se está esperando los 50 segundos acá, ¿verdad? Correcto. En algún momento tiene que mostrarse casi al minuto, ¿no? Tiene que mostrarse la interfaz de usuario y después ya generarse esta excepción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Veamos. Veamos, ¿qué podemos hacer? Mandarle un booleano, ¿no? Para que digo. No, Miguel, la solución es add message 50.
Ándale, Entonces sí. aquí int seconds. Seconds. Y entonces aquí por seconds. Y entonces aquí add message 0. ¿No? Pero es 1000, ¿no? No 10.000. Te va a tardar ahí mucho tiempo. 50 algo. 1000, ok. Miguel, Sí, digo que sigue ocurriendo el mismo inconveniente. sí. ¿Sí? Dale, ejecuta, dale play. Sí, estoy de acuerdo con Carlos. Se está accediendo al control del... Ahí estoy moviendo. Estamos bien. Y se sigue esperando la otra tarea. Entonces, ¿qué pasó, Carlos? Pero dices hasta no ver, no creer, ¿no? No, es que te cuento que para que eso no ocurriera, teóricamente Espérate, pero habría tú me que... estás hablando de otro caso. Ah, ok. Y en ok. ese otro caso, ¿quién sabe qué cosa hiciste? Resume tu comentario no, a este caso, a este ejercicio. Dime por qué consideras que debió congelarse. Porque teóricamente la instrucción que debía utilizar para simular el retardo no era el thread S, sino el de... hazme un favor, ubica el mouse sobre la clase thread y muéstrame a qué espacio de nombre pertenece. Es Ahorita la estaba en delay, es excepción primero. el delay, Sí, es el delay. El delay. No el thread, sino el delay, fue el que debieron utilizar. Ah, ok. Utiliza el system.threading.delay, que es otra instrucción también para retardar, ¿cierto? Entonces fue que me equivoqué de instrucción. O sea, tú me dices que ocupe yo, no esta. Correcto, no esa, sino la otra, que es system.threading. Ok. Nada más veamos acá qué cosa es esto. Suspende qué? Suspende el hilo actual El a un hilo número actual. específico. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? ¿Todos? Porque es muy importante entender eso, ¿eh? Luego te dice error, oye, me dice que esto, pues haz esto que te está diciendo. Ay, como que la gente no interpreta bien los mensajes, ¿no? Suspende el hilo actual. Déjame ahorita darle otra vez run. ¿Por qué puedo mover? Porque el hilo principal pasó por acá y se suspendió 0 milisegundos y terminó. Ahora, de manera paralela, se está ejecutando esta tarea y está esperando al hilo actual. ¿Cuál hilo? Al hilo de esta tarea, que es distinto al hilo principal. Entonces, el hilo principal, que es el que controla la interfaz de usuario, pues está tranquilo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Si tuviéramos más controles, pues aquí se verían y se podrían manipular, ¿no? ¿Sale? Pero el hilo secundario está esperando aquí, está durmiendo, y cuando termine de dormir va a ejecutar este código y va a querer acceder a un control que no es de él, porque es de el dueño, es el hilo principal, y entonces genera la excepción. El compañero Carlos Sierra dice, no quise decirte sleep, realmente no me dijiste qué, yo fui el que lo puse. Entonces no adiviné lo que querías, ok. Dime, como no adiviné, dime qué quieres que le ponga. System.threading.delay creo que es la otra instrucción que permite simular un retardo. No, le pones task.delay. System.threading. Thread, creo que es .thread.delay. Thread, sí, punto. No hay ahí un... No hay. ¿Dónde es que está? ¿Dónde existe? No, ese está en el Claro, task. system. Ese está en el task. Ese está en el task. No. Bueno, listo. Díctenme, o sea, ustedes díctenme. Espérate, escríbete nuevamente. System.threading. System.threading. Sí. Punto, ahí no hay una instrucción delay. No hay. No hay. Sí. No, es que el espacio de nombres es system.threading.task. Entonces ahí colocas punto delay. Task. No.
Punto. Yo la busco acá. Bueno. Listo. ¿Alguien más tiene preguntas, dudas, comentarios, sugerencias? ¿Quieren ver algo más de esto? Nada. Perdón, sí, Miguel. Digo, yo sé que ayer lo comentaste de que al querer usar un control que no es del hilo va a tronar, pero no veo cuál es el control que está tratando de usar. ¿Alguien que sí lo logre ver? ¿Cuál es? Etiqueta meshes. Ese es el control. Aquí está definido en la interfaz de usuario. Claro, sí, cierto, sí, ya. Se me olvidó, sí, estaba acá. Gracias. Sí, correcto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pues entonces, ¿cómo se va a resolver eso, Miguel? Ok. De atestar el control. ¿Continuamos, Carlos, o te seguimos esperando? ¿O qué? No, Miguel, continuemos. Sí. Miguel, pero yo sé que eso se puede solucionar. Perdón, Víctor, ¿cómo dijiste? Task.delay, si quieres poner eso. El delay, ¿cierto? Task. Es que uno de ellos no me permitía, aunque lo pusiera en un task, se me ejecutaba en el mismo hilo. Ajá. Pero, bueno. Entonces, ¿qué quieres que haga o qué? No. ¿No nada? No, ahora mismo continúa, porque no te tengo ahora mismo la instrucción clara. Yo sé que era una instrucción hay dos formas de uno simular un retardo. Una es esa, la del lead, y hay otra. Una devuelve un task y otra no devuelve un task. Esa que no devuelve un task, recuerdo yo que cuando la ejemplifiqué, me dejaba bloqueado la ejecución, o sea, no se iba para otro hilo, quedaba bloqueado el hilo principal. Esa es el sleep. El sleep no devuelve void. En cambio, el task.delay sí devuelve un task. O sea, si quieres, Miguel, escribe por favor ahí task.delay. Sí, claro. Task.delay. Y él devuelve un task. ¿Perdón? ¿Qué hace ese método? Devuelve un task. Crea una tarea que se completa. Tuvimos que haberla ocupado para declarar la tarea, ¿no? Que se completa después de un intervalo de tiempo especificado. Usage await. Ups, todavía no conocemos await. Miguel, ya, olvida lo que dije, eso me ocurrió fue con lo que mencionaste hace un momento, un método decorado con la SIN y utilizando la await, ahí fue donde me ocurrió, entonces sí. Estamos está en otra variante, creo yo, del uso del task, que es la que está mostrando y por eso no se presentó el problema que pensaba que iba a ocurrir. Sí. ¿Sí? Esto entonces nos dice, déjame acá, donde teníamos 5 segunditos, es suficiente, ¿no? Esto nos dice entonces, les pregunto, es pregunta. Esto nos dice entonces que la tarea se ejecuta en un hilo distinto al thread principal, ¿sí o no? Sí. Obvio. Sí. Correcto. Sí, con toda seguridad. Sí. Ok. Sí. Muy bien, listo. Pero entonces aquí tenemos un problema. Ups. Lo del cross ilegal, ¿no es? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cómo qué? No tiene que ver con el mensaje de acceso a un recurso, a un control. Lo que dijiste ayer, lo del cross ilegal. Un uso de un recurso que no es el tuyo, ¿no? Correcto, sí. El thread que está invocando no puede acceder a este objeto porque un diferente thread lo adueña, ¿correcto? Correcto. Yes.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, ¿cómo? ¿Quién sabe? ¿Qué? ¿Qué debemos hacer? Antes de consumir ese control, debe preguntar si el hilo, quién es el hilo que está ejecutando el método ADD mesas. Ajá. Si soy el principal, consumo así directamente mesas.contes. Si no, entonces tengo que decirle, oye, hilo principal, haz esto por mí, mándale mensaje al control mesas y hazlo tú, no lo puedo hacer yo. O sea, como el método AD mesa puede ser invocado por un hilo secundario o puede ser invocado por el hilo principal, entonces el método AD mesa tiene que tener una manera de saber desde dónde lo están llamando, si es del hilo principal o desde un hilo secundario. Si es desde un hilo secundario, entonces tiene que hacer algún mecanismo para transferirle la información al hilo principal para que él sea el que lo ejecute. Si es el hilo principal, no tengo que hacer nada, ejecútate. Ajá. ¿Se entendió, compañeros? No. Sí. Sí, pero yo también preguntaría, también pudiera hacer Sí. siempre el mecanismo pensando que no es el hilo principal, ¿no? ¿No funcionaría también? ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra solución? Aquí no se podían aplicar los eventos. ¿Cómo sería? eh, que el hilo secundario notificara en algún momento al que ya terminó o que va a hacer uso del control y mediante algún evento le notificara al hilo principal para devolverle el resultado o para poder tener acceso a ese control. No. ¿Qué opinan, compañeros? No, no se puede porque igual el manejador de evento asociado a ese evento se va a ejecutar es en el contexto del hilo que lo está invocando. Sigue estando en el mismo hilo. Sí, pues tiene razón. ¿Y los demás? Judith, ¿cuál es tu solución? Bueno, o sea, ¿qué crees que deberíamos hacer? ¿Cómo? Ese es otro asunto. ¿Qué? Diana, No, ni sé idea. sé lo que hay que hacer, ¿Qué pero hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? o sea, hay que decirle al hilo secundario, voy a utilizar, hilo principal, voy a utilizar un control de ti, ejecútalo y luego pásame el control. Ok, ok, ok. Pero la verdad no recuerdo cómo es. Ah, o sea, ¿no recuerdas? Eso quiere decir que sí lo has hecho. Sí, Miguel. Ya, Miguel, ya. una Ahora sí pregunta. te voy a decir mentiras. Correcto, correcto, correcto. Miguel, una pregunta. Sí, Aló, Miguel. sí, adelante. Yo no podría decirle a ese control mesas que no, o sea, que no me lance esa sección, como configurarlo, no se podría hacer. Se me ocurre, no sé. ¿Cómo hacer perdón? No entendí. O sea, decirle al control mesas que no me lance esa sección, o sea, como que sea accesible de cualquier hilo. No sé si me entiendes. El control es un vil peón que lo usan. Más bien es decirle al CLR que no proteste. Más bien decirle al CLR que, pues, tranquilo, yo soy el mismo, bueno, soy de confianza, ¿no? Algo así. No, más bien, soy un programador chambón y déjame hacer las cosas así. Esa es la realidad. El sistema de seguridad del CLR no permite que accedas al recurso de ese otro hilo, a los controles de usuario. ¿Correcto? Ok. Pero Miguel, yo recuerdo que uno le podía configurar al Visual Studio una opción, o perdón, a la clase con un atributo, una directiva, decirle que
que al compilador que cuando eso ocurra no proteste, que deje que eso pase. Ajá. Sé que eso se podría hacer, eso lo hacía yo como en Visual Studio 2008 cuando programaba ya en ese tiempo. Ajá. Recuerdo que cuando ocurría ese tema del illegal thread, Sí. una manera de poder salir con la chambonada era decirle al CLR, digámoslo así, o sea, al código que se compila, ponerle una etiqueta, un atributo que le da a entender de que no proteste. Algo así como cuando tú también le puedes decir al CLR que cuando un dato desborda un tipo de dato entero, por decir algo, que no arroje un overflow, sino que Ajá. lo procese. Entonces son cosas Una que le directiva, me imagino, ¿no? Eso. Sí sé que se puede, pero una chambonada. Ya. No Esa es es la la de manera un correcta. checker, ¿no se llama? Creo que es un checker, algo así. La que Pero eso es dice para Carlos. el overflow nada más, ¿no? Sí, solamente para el overflow. Correcto. Bueno, en el Net Framework, cada hilo es asociado con un objeto dispatcher. El dispatcher es responsable de mantener una cola de elementos de trabajo para el hilo. Cuando trabajamos con múltiples hilos, por ejemplo, en este caso, mediante la ejecución de tareas en paralelo o asíncronas, podemos utilizar el objeto dispatcher para invocar la lógica de un hilo específico. Normalmente necesitamos hacer esto cuando utilizamos operaciones, les digo, asíncronas en aplicaciones gráficas. Entonces, el Net Framework a cada hilo le asocia un objeto dispatcher. A través del objeto dispatcher, nosotros podemos entonces decirle a la lógica de ese hilo que se ejecute. Y es lo que queremos, ¿no? Aquí necesitaríamos obtener el objeto dispatcher de quién. Del hilo principal. Del hilo principal. Y entonces, pues ya decirle que ejecute lo que queremos que ejecute, ¿no? ¿Correcto? Correcto. El dispatcher, en el caso de WPF, está disponible a través de los controles o a través de los objetos aquí de la interfaz gráfica. Por ejemplo, yo aquí podría, pues ¿qué puede ser? Después de dormir, ¿verdad? Pues primero que duerma y luego ya, aquí el problema es este es el código que me está dando problema, ¿no? Entonces yo puedo acceder, por ejemplo, al código y obtener su dispatcher. Y luego le puedo decir, ¿sabes qué? Invoca. ¿Invoca qué? Me va a preguntar. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere el invoca? Una acción, un delegado. Delegado. Correcto. Entonces, ¿qué quieres que invoque yo? Me dice, perdón, entonces quiero que invoques. ¿Qué querré que invoque? Al método ADD mesas, otra vez. Al método ADD mesas otra vez. Entonces lo vuelvo recursivo. Sí, eso le mandas un llamado al mismo método. Pero ¿para qué, compañero? Mira, viene. Ok. Tarda 1000 milisegundos. Bueno, X segundos. Ok. Viene. Sí, tienes razón. Y luego viene para acá otra vez. Parín. Era un delegado y anónimo. No. Sí, una expresión lambda. Sí. Una expresión lambda. Una expresión lambda así. Sí. Fueron expertos en expresiones lambda. Muy bien. Y pásale como parámetro el message. Pues todo esto, ¿no? Todo este código. Y a ver, Sí, ¿no? sí, no necesita pasarle como parámetro nada. Sí, razón. Aquí Sí, tiene razón. Aquí cierro paréntesis del invoke y listo, ¿no? Entonces con viene acá el thread y lo que decía Diana, oye, hilo principal, ¿podrías invocar esto por mí?
y como el hilo principal es, pues, o sea, es de confianza, o bueno, es atento, es amable, entonces va a ejecutar este código por mí. ¿Correcto? ¿Preguntas? Y como el control pertenece al hilo principal, entonces eso ya lo permite. Es correcto, sí, pues como yo soy dueño de este objeto, sí puedo. Veamos qué tal si no funciona, ¿no? Miguel, el método, el objeto ese dispatcher está disponible nada más en aplicaciones WPF. Todos los threads tienen su dispatcher. Todos los threads tienen su O dispatcher. sea, Miguel, que Más bien son el control, ¿no, Miguel? O sea, si yo creo un class library, no si esa funcionalidad que tienes allí, la hubiese creado un class library y pones this punto, ¿te aparece dispatcher? No necesariamente. El dispatcher está en el espacio de nombre system.windows.trading. Ujú. Ajá. O sea, acuérdate que aquí estamos accediendo al objeto dispatcher a través del control. Entonces, imagínate alguna propiedad del control window, porque realmente estamos accediendo aquí al control window. Imagínate una propiedad del control window, sí, del control window, sí. Que esa propiedad te expone al objeto dispatcher del thread actual. Por eso, ahí lo entiendo, pero un ejemplo, yo te lo digo porque en una aplicación Windows 4, creo que el this.dispatcher, no sé si lo vi, pero yo recuerdo que ya se utilizaba era el this.invoke directamente. No sé de qué me hablas. Si la aplicación esta no fuera un WPF, sino una aplicación Windows 4 normalita, Sí. eso mismo, lo único que tendría que hacer es this.invoke, ahí directo, pero no recuerdo haber visto el this.dispatcher. Ajá. Entonces pues me entró la duda de si ese dispatcher está disponible en aplicaciones de esta naturaleza, de WPF. En Windows 4 es otro, qué sé yo, en Xamarin, no sé si sea otro. Ajá, sí. Esa era mi duda. Correcto. Muy bien. ¿Alguna pregunta entonces? Aquí ya vimos que ya se ejecutó, Miguel, ¿no? yo tengo una pregunta. Similar a lo que preguntaba el compañero, esto lo podemos hacer también, por ejemplo, en aplicaciones. ¿Funciona? No escuché bien la pregunta. Te preguntaba yo que si esto que estamos haciendo también se puede realizar en aplicaciones ASP, con aplicaciones web. ¿Hacer qué, perdón? El manejo de hilos. Es parte del Net Framework. Te lo Entonces, proporciona el Net Framework. Y eso se hace, hablando de, bueno, yo solamente he trabajado en aplicaciones web, basándome en un video que tú hiciste de capas. Sí. Esto, los hilos aplicarían a nivel de interfaz, de presentación, o implementar. No entendí la pregunta, perdón. Perdón, Miguel, luego se me hace medio confuso explicarme. En ASP.NET, los hilos, hablando de una aplicación por capas, Ajá. Se pueden realizar ya sea en la lógica, ya sea en la de acceso a datos, o inclusive también en la capa de presentación. Aunque ya en la capa de presentación pues ya se maneja HTML y JavaScript y cosas así, ¿no? Ajá. Sí, es posible igual, en cualquiera de las tres capas, hacer ese manejo. A ver, alguien que me ayude a entender, porque no alcanzo a entender la pregunta. Tú, Carlos Sierra, que eres bueno interpretando. Ay, Miguel, qué pena, es que no escuché bien.
Yo Lo que yo Miguel, le entiendo al compañero, lo que él dice es que si o sea, que si yo puedo lanzar hilos en cualquier capa, hablando en un desarrollo por capas, es lo que le entiendo que quiere preguntar el compañero. O sea, la respuesta es sí, sí lo podrías usar, digo. O sea, sí, yo creo que también. Hagas en tu business service, mandar a llamar N hilos para resolver una sola, un proceso con múltiples tareas, lo podrías hacer. Por ejemplo, que es lo que decía al principio Carlos, cuando él trabajó para poder hacer como una lista de donde muchos escribían y uno atendía, ¿no? Sí. Y realmente eso pudiera estar en la capa de negocio y no en la de, ni en la de datos ni en la de presentación. Sí. Ok, sí. Pues se respondió la pregunta. Perfecto, gracias. Sí, Miguel, gracias. Miguel, una pregunta. Sí. Una pregunta. Ese dis.dispatcher, ¿cómo sabe que lo va a ejecutar sobre el hilo principal? Pregunto porque supongamos que tuviéramos 3 hilos y desde el tercer hilo yo le ejecuto esa sentencia dis.dispatcher. ¿Él cómo sabe cuál de los 3 hilos va a ejecutar la petición? A ver, otra vez, ahora que como que me bloqueé. El dispatcher está haciendo referencia al dis, y el dis es el control Windows o la ventana, el cual pertenece al hilo principal. Sí. O sea, realmente eso lo podríamos leer como mainwindows.dispatcher.invoke. Sí. O sea, bien pudo haber usado cualquier control que pertenezca al hilo principal y con eso hubiera funcionado. Sí, correcto. Ok, listo, gracias. Ok. Miguel, si yo tuviera aquí el hilo principal invoca un método que se va a ejecutar en un hilo secundario, pero la lógica de ese método a su vez viene y invoca a un método 3 en otro hilo. Sí. Si te das cuenta, hay como un anidamiento de hilo. Si yo estando en el hilo 3 quiero devolverle, quiero hacer algo, pero quiero delegárselo a mi hilo padre. Yo no sé si mi hilo padre es el principal o hay uno que está en el intermedio. ¿Cómo podría yo saber el hilo inmediatamente superior a mí, el que me llamó a mí? En este caso, el dis.dispatcher entiendo yo que es el principal, así. Pero si a mí me llamó fue un hilo intermediario, yo estoy en el nivel 3, yo debería llamar al hilo del nivel 2, no al principal. O sea, el que me llamó a mí, ¿cómo podría hacer eso? Podrías utilizar el parámetro state que tienen las tareas para pasarle el valor de la instancia. Ajá. Sí. O sea, no lo he hecho, pero tratando de entender lo que dices, pues cuando inicies una tarea, acuérdate que puedes tú pasarle un objeto que quieres que esté consciente de tu tarea, principalmente cuando le quieres pasar el valor que retorna otra tarea. ¿Y ahí qué le pasarías? El thread.current thread, me imagino, ¿cierto? Por ejemplo, ajá. Ah, ok. Sí. Sí, son cosas extrañas, pero pues sí, o sea, sí puede ser posible. Correcto. Muy bien. Miguel. Sí. Pues con lo que dijo Carlos me surgió otra pregunta. Sí. En este caso nosotros estamos utilizando un control que tenemos en el hilo principal y por eso pues estamos haciendo el dispatcher para que el hilo secundario pueda utilizarlo. Sí. Listo. Pero no siempre los dispatchers tienen que hacer referencia al hilo principal.
pueden hacer referencia a otro hilo que tiene ese recurso. No entendí. ¿Me estás afirmando o estás preguntando? No, te estoy preguntando. O sea, en ¿Cuál este es la caso, pregunta? ¿Cuál es la pregunta? en este caso, el dispatcher está invocando un control del hilo principal. Mi pregunta es, yo en una determinada situación podría invocar algo de un hilo que no sea el hilo principal. Mientras tengas el dispatcher de ese hilo no principal, sí. No, es que lo que pasa es que estoy como tratando de analizar en qué caso podría darse eso, pero sí te entendí. Gracias, Sí. Miguel. Correcto. O sea, todos los hilos cuentan con un dispatcher. Sí, probablemente pudiéramos sacar el dispatcher del current thread, ¿no? Por ahí podríamos obtener el dispatcher. Si tenemos el current thread, pues podríamos sacar por ahí el dispatcher de ese thread, ¿no? Correcto. Sí. Sí. Sí, correcto. ¿Listo? Sí. Bueno. Aquí, bueno, vamos a ver quién está ahí conectado que no esté participando. A ver qué pretexto nos ponen. Iván, ¿alguna pregunta? Julio Virgen, ¿alguna pregunta? Sí, bueno, para ejemplificar, para clarificar, mejor dicho, Sí. creo que estoy percibiendo que hay un poco de confusión entre todos. Que Entre no nos todos, queda o claro. conclusión tuya. Bueno, Porque pongo entre varios, me dijo pues, que porque, ya nadie tiene dudas. bueno, yo supongo que varios porque como que han estado preguntando de diferentes formas lo mismo, que yo tengo la duda de el dispatcher, ¿cómo especifica a qué thread se refiere? O sea, si tenemos por ejemplo, otra tarea corriendo, Sí. el dispatcher, ¿cómo va a saber a cuál tarea queremos que se enlace? Pues creo que es lo que varios como que quisieron preguntar, pero no fueron muy claros. O bueno, yo no entendí muy bien. Ajá. Bueno, entonces, ¿tienes tú alguna pregunta? Sí, concretamente, el this, la palabra this en el método addMeshes, ¿a cuál thread se refiere? ¿Al hilo principal o al hilo ejecutando en la tarea 3? Otra vez, perdón. En el método addMeshes, En el método de message, correcto. la palabra this, La palabra this objeto? se refiere al objeto actual, en este caso a una instancia de main window. Listo. Ok. Ajá. Pero no es al thread, no es un thread. This no es un thread. This es la Ok. instancia main window. Ok, entonces el dispatcher es un objeto o una clase que está dentro de ese objeto, de esa otra clase. Dispatcher es una... ¿Qué es? Díganme, a ver, díganme qué es, ahí les estoy ayudando. ¿Qué es dispatcher? Es un método que está en la clase base de la main, ¿no? ¿Un No, método? Es una clase. Es otra clase, otro objeto. ¿cómo es posible que nadie sepa? Es una Es una propiedad. propiedad. Objeto. Es una propiedad. Ah, caray, ¿cómo supieron que era una propiedad? ¿Ya conocen dispatcher o qué? No, pues ahí dice. Propiedades No, tienen porque método. Ahí cuando dice, ahí está la sintaxis, ¿no? Es una propiedad de solo lectura, Sí. porque no tiene set. Exacto.
¿correcto? Dispatcher es una propiedad. Ok. ¿Qué más? La pregunta que estaba en curso. Sí, por eso. Si es una propiedad, Ajá. ¿no? Si, Es una propiedad, sí. si es una propiedad del objeto Main window. is, sí, ok, Sí. correcto. Sí. Sí, ya. Aclarada la pregunta. Ah, ok. Entonces la pregunta nada más era ¿qué era dispatcher? Sí, Ok. sí, Entonces ya todo lo demás está claro. sí, claro. Perfecto. Oye, Miguel, No cierres tu micrófono porque si ya está claro, ya eres capaz de responder algo. Bueno, Lo que estamos haciendo aquí nosotros, voy a limpiar todo esto, sí, es simplemente lanzar una tarea que diga ejecutando tarea 3 sí, y luego invocar al método addMessage que diga al final del hilo principal, ¿no? ¿Qué hace addMessage? Se duerme y luego manda a label un mensaje. El mensaje pretendemos que sea pues el que recibe y aquí en este valor queremos que nos muestre el identificador del hilo actual. Decíamos que cuando lanzamos una tarea, esta tarea pregunta, ¿ambas tareas corren en el mismo hilo? O sea, cuando tenemos un hilo principal y dentro del hilo principal lanzamos una nueva tarea, ¿esa nueva tarea se ejecuta en el mismo hilo que el hilo principal? ¿Sí o no? No. ya habíamos quedado que otra tarea que Ya habíamos quedado que no. Ok. Ajá. Entonces, yo tengo aquí mi método message y aquí imprimo el hilo actual. Sí. De tal forma que el hilo de la tarea 3 debe de ser distinto al hilo de la tarea principal, ¿cierto o falso? Sí, En teoría correcto. sí, pero en el mensaje que imprimiste, ambos aparecían en el hilo 1. Bueno, entonces ya que estás participando, Judith, dime por qué. O sea, que les he estado engañando todo el tiempo. No, de hecho hace rato te iba a preguntar eso. Bueno, pues como Julio no tenía dudas, dime por qué es esto, Julio. Y de hecho tú, Judith, también deberías poder porque no preguntaste. Yo creo que sí sé. ¿Por qué, Julio? A ver, otra vez me planteas. ¿Por qué qué? Ya hasta se me olvidó. Bueno, Judith, En los adelante. mensajes, primero aparece el hilo actual y la segunda, que se supone que es una tarea diferente, aparece en el mismo hilo. Si se supone que cada tarea se ejecuta en hilos diferentes, ¿no? Exactamente, entonces, Ok, correcto. pues Es los que nos engañé. está diciendo hilo actual 1. Debería de ser hilo Lo que actual pasa 2. es que haces una impersonalización del hilo, algo así, por eso fue que pusiste el dis.dispatcher, para que lo haga con el hilo 1. Entonces, finalmente, no estás mostrando lo del hilo 2. El mensaje no lleva como argumento, ¿no? No lleva como argumento el hilo, sino lo está escribiendo siempre el hilo principal, ¿no? Judith, ahora sí ya, ¿te quedó claro? Entonces, cuando uso el... ¿Te quedó claro o no? Bueno, te comento lo que entendí y ya tú me dices si sí o no. No tanto. Lo que yo entendí, ajá. Es que cuando invoco el dispatcher, .invoke, lo que hace es que la tarea en sí la ejecuta el hilo principal. ¿Qué? Por el dis. Por el dis, o sea que si le pongo otra cosa distinta de dis, ya no la va a ejecutar el hilo principal. Podría ser. Pues es que el dis está haciendo referencia al actual, ¿no? A la instancia actual. Sí. Que sería el hilo principal. Ajá. Otra vez entonces, en español, ¿cuál sería la respuesta? ¿Por qué me está mostrando siempre el hilo 1? El mismo hilo, si se supone que deberían de ser dos hilos distintos. La razón es... Porque los dos mensajes son impresos desde el hilo 1. ¿Por qué son impresos desde el hilo 1?
porque en el hilo 2, cuando termina su actividad, le dice al hilo 1, oye, yo no puedo trabajar con el control tuyo, por favor, hazlo tú, y le estoy mandando el cuerpo, eso que tiene ahí en la expresión lambda. Todo ese código se está ejecutando no en el hilo 2, sino se está ejecutando en el hilo 1. Porque el dispatcher pertenece al hilo 1 o al objeto main Windows que está en el hilo 1. Cuando el hilo llega aquí, cuando está en su ejecución, en esta instrucción accedemos al dispatcher del hilo de la ventana actual. Este dispatcher se encarga de administrar el hilo principal, precisamente. Con el método invoke le decimos que el hilo obtenido ejecute esta lógica. Y como el hilo que se obtiene acá es el hilo principal, entonces realmente el hilo principal es el que está ejecutando esta lógica, ¿correcto? Termina, regresa y entonces ya finaliza la tarea. Entonces la razón de que siempre nos muestre el mismo hilo es porque llegue la tarea que llegue, aquí cuando llegue la tarea que sea, ¿sí? Entonces en este punto le damos la indicación a que el hilo principal ejecute este código. Y como aquí dentro siempre va a ser el hilo principal, pues siempre va a imprimir el mismo ID. ¿Correcto? Correcto. Miguel, pásale como parámetro al delegado, ahí en los paréntesis vacíos, coloca una variable y pásale, utiliza la sobrecarga esa que se le pasa al delegado como un objeto. A ver, ¿qué hago? Dime, díctame. Entre paréntesis, ahí entre los paréntesis del delegado, ahí de la expresión lambda. No, ok, ahí, ¿sí? Ahí coloco una variable, sí, coloco una variable, un nombre variable, no sé, ID. Sí. Espérate un segundito que siempre hay un retardo acá en mi máquina. Ahora vete para el final de la, al final de las llaves, al final de las llaves y pones coma. Acá, coma. Y ahí coloca lo que el 3.current3. Todo ese código. No hay esa sobrecarga, Carlos. No hay una sobrecarga. Simplemente creo una variable. Ok, me equivoqué. Ya. Sí, tienes razón. Arriba, sí, una variable arriba y la consumes desde. Se la pasas. Sí, estaba confundiendo con la sobrecarga del TAS. Perdón. Entonces, ¿qué? Coloco una variable antes del dis.dispatcher, una variable de tipo in y la asignas. Coloco una variable, ajá. Sí. Hilo, sí. O ID hilo. Una variable var. Una variable var. O sea, var, hilo, a Miguel, entonces. Y ahí ponle tipo entero. Perdón, igual al 3.current3.management thread ID. Todo ese. Ajá. Colócale current thread, no current contest. ¿Así? Sí, y ahora esa variable hilo reemplaza la donde dice hilo actual, ahí coloca la variable hilo. Reemplaza eso allí y quita ya lo que agregamos esa coma, lo que habíamos puesto ahí al final. Coma, punto, thread, punto, no sé qué cosa, quítalo. Eso. Y el ID también quítalo. ¿Ya? ¿Sí? Ahí está. Ahora ya se muestra
el verdadero thread ID. ¿Correcto? ¿Preguntas? ¿Por qué ahora se muestra el hilo? ¿Correcto? Porque se obtiene el ID del hilo actual antes de que se entre al invoke en el dispatch. Ah, ya. Cuando se invocaba, bueno, se hacía esa instrucción dentro del dispatcher, entonces obtenía el ID del hilo 1. Del hilo donde estaba corriendo, ¿no? Sí. Oye, Miguel, una pregunta. ¿El invoke mira a ver si tiene sobrecarga o solamente tiene? Porque si yo quisiera invocar un método que tiene parámetros de entrada, yo debería podérselo pasar a través de un segundo parámetro al invoke. El primer parámetro es el método, el delegado. Sí, míralo. A ver. Muestra a ver si tiene algo como un ese que está ahí. Ese no hubiese servido para evitarnos lo que hicimos ahora. Ok. Esa sobrecarga era la que yo estaba buscando trabajar. Ok. Correcto. Y una preguntita, Miguel, ¿te puedes ir un momentico al principio del código? Sube un momentico, perdón. Sí. Ok, allí, espérate un segundito, a ver, allí en el task, cuando le ponemos paréntesis que cierran, paréntesis que abren, eso, presión lambda, no hemos podido haber colocado ahí directamente el add message como nombre de ¿cómo es que se llama? De método. ¿Qué, perdón? O sea, hemos podido haber colocado, en vez de esa expresión lambda que está allí, la pregunta es, yo pude haber colocado add, el nombre del método, add message, y el segundo parámetro, pues los parámetros que le quiero mandar a ese método, add message, ¿cierto? No sé, díctame. Task T4 igual a new task, abro paréntesis, escribo allí add message, coma, y el parámetro que es un string, abro comillas, pongo ahí, no sé, hola mundo. ¿Abro comillas? Sí, abro comillas y cierro comillas y coloco ahí un mensaje cualquiera, hola mundo, no sé. Ya. Y coma, otro parámetro 5. Ya. Eso no debería también, esa sintaxis no debería ser también válida. O sea, le estoy diciendo que la tarea esta me ejecute el método add message. Válida, pero tienes que definir un delegado con el nombre del método, porque no le puedes mandar directamente. Tendrías que hacer un action, algo así. O sea, como new action y que apunte a ese método. Ok. Como la sintaxis de arriba. Sí, sí, sí. Ok. Correcto. Pongámosle otra tarea 4. Otra tarea 4. Tarea 4. Y una tarea 5. Control B. Tarea 5. Cuando yo le dé run, ¿qué voy a ver en la pantalla? Que se tarde en poquito, ¿no? 3 segunditos es suficiente. 3 segunditos. Cuando yo le dé run, ¿qué voy a ver en la pantalla? Ahí en mi label. Ejecutando tarea 3 y al final del hilo principal. Lo mismo que hemos visto. Sí. No puede ser lo mismo. Sí, porque no hemos empezado Porque la tarea antes 4, no tenía yo tarea 4 ni tarea 5. pero no la estamos inicializando. No le diste start. Correcto. Ah, sí se dieron cuenta.
Yo creo que tú eras el que no te había dado cuenta. Yo era el que no me había dado cuenta, efectivamente. No pierde una, parece el Chavo el 8. No, sí, no me había dado cuenta que me faltaba el start. Ahora sí, a ver. Ah, güey. Pero sí, efectivamente, que sí, tenías razón, Diana, ¿eh? Sí. Debes regañarme. Ahora, ¿qué vamos a ver en la pantalla? 4 mensajes. Pero que no me puedes decir exactamente qué, no. El orden no, porque no garantizo que el mensaje ejecutando tarea 3 salga primero que el ejecutando tarea 4, el ejecutando... Sé que van a salir, sé que primero va a salir al final del hilo principal. Ese probablemente va a salir de primerito. Pero los otros tres no Probablemente, sé. o sea, tampoco lo garantizas. No, sí. ¿Sí lo garantizas? Bueno, Ese sí. 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 Ese Tú sí eres lo muy garantizas literal. que primero salga. Sí. Ok. No lo garantizo. No, mentira, ¿No, no lo tampoco? garantizo. No lo garantizo porque el T3.estar allí, yo mandé a ejecutar una instrucción, pero yo no sé en qué momento él la ejecuta. O sea, no sé cuánto tiempo le toma él en ejecutarla mientras estoy llegando a la línea del AD de mesas. Sí. Entonces, no estoy muy seguro que se ejecute de primero el AD de mesas al final del hilo principal. O sea, algo así como que Sí se ejecuta porque si no tendrías que ponerle el wait, ¿no? Para que no se ejecute. No, se va a ejecutar, sí, lo que no estoy diciendo, lo que no estoy seguro es si va a ejecutarse de de primeras. No estoy tan seguro de eso porque... Miguel. No sé, Pueden 4 hasta diciembre. Tres mensajes. Yo sí lo garantizo. 3, 5, 4. Ajá, bueno, pues a ver, Ron. Mi lógica me dice, si es que no estoy muy cansado, que siempre se va a ejecutar al principio. Sí, claro. Porque Eso me dice mi lógica. Porque lanzo el thread y se va a esperar 3 segundos. Lanzo y se espera 3. Lanzo y se espera 3. Y continúa. O sea, no creo que tarde 3 segundos para llegar de aquí hasta acá. Sí, tienes razón por el 3. Si le pones 0 a todos, Sí, quién sabe, sí. A eso era lo que yo me refería. No me vaya a mirar el parámetro del número 3. Ajá. De los segundos. Veamos, ¿no? A ver qué pasa. Con el riesgo de equivocarme, porque uno no sabe qué puede pasar, pero bueno, vimos que sí, ¿no? Por el retardo que tienen estos amigos. Sí, claro. 3, 4 y 5. Curiosamente fueron en orden, ¿eh? 3, 4 y 5. No, fue 1, 3. Perdón. 1, 3, 5, 4. A ver, perdón. 4, 3, 5. No, pero ese es el hilo. Pero la tarea en verdad fue 3. Perdón. Sí. 3, 4 y 5, correcto. Pero los tres, correcto, fueron 4, 3, 5. ¿Quién sabe dónde quedó el 2? ¿Quién sabe qué proceso lo ocupó internamente, no? Alguien más lo tiene. 3, 4 y 5. A ver, otra vez stop. Run. Ah, miren. Eso es lo que decía Carlos Sierra. No te puedo garantizar eso. Primero terminó la 5. Bueno, más bien, primero se ejecutó 5, luego el 4 y luego el 3. Hace rato era distinto, ¿no? Hace rato fue en orden. Y si le colocas 0 segundos, es probable que le gane el hilo al mensaje al final del hilo principal. 5, 3, 4. Y si le dejamos acá 0 a todos, probablemente le gane, ¿verdad? Puede, como eso se ejecuta muy rápido, pues la gran mayoría de veces. Y ganó el hilo principal. Sí, porque no hay mucha lógica entre la invocación de los hilos y la lógica del hilo principal. Si pones un delay ahí después del hilo 5, es probable que se impriman los mensajes del 3, el 4 y el 5. Cuando le damos run, aquí cuando se ejecuta la tarea, se va a una cola y espera que el dispatcher la ejecute.
se va a una cola y espera que el dispatcher la ejecute, se va a una cola y espera que el dispatcher la ejecute. Entonces, ese tiempo de que lo metí en la cola y el dispatcher lo ejecutó fue tan grande que le dio tiempo a que el hilo finalizara. Correcto. ¿Sí? Probablemente si jugamos, en algún momento le van a ganar. Sí. Muy difícil, pero podría suceder. ¿Correcto? Bueno, pues ya están trabajando entonces con tareas. Está fácil, ¿no? ¿A poco no este tema? Está apasionante. Claro. ¿No se sienten que hasta conocen más? Cosas pocos comunes que pocos programadores conocen. Aquí es cuando Sí, se ya van toca pedir aumento. Mañana toca ya pedir aumento. Ahora sí. Pero la parte interesante es hacer uso de esto. O sea, si ya sabes que los hilos, etcétera, y que te hace eficiente, ahora impleméntalos de manera apropiada y ya puedes pedir tu aumento, porque puedes decir, mira, tengo un proceso que tarda media hora. Con esta nueva modalidad tarda 29 segundos. 29 segundos. 30 segundos. Listo. 29 minutos. No, 29 minutos. Cuando veamos Parallel for each, van a ver qué tanta diferencia hay entre la ejecución de un for each normal y un for each en paralelo. O sea, es considerablemente muy alta la diferencia en tiempos de ejecución entre un for normal contra un for en paralelo o un for each normal y un for each en paralelo. Si todo mundo supiera eso, todo mundo trataría de hacer ese tipo de operaciones. Y entonces sus aplicaciones tardarían bastante menos, ¿no? Pero como no lo conocemos, lo hacemos con lo que conocemos. Aunque sea ineficiente, funciona. No muy eficiente, pero funciona, ¿no? Está este asunto. Listo. Pues entonces nos quedamos aquí en esta sesión. Lo que sigue ahora es aprender a esperar las tareas. Esto es, no quiero que termine el hilo hasta que todas estas terminen. ¿Correcto? Quiero que sean anidadas. Quiero que si hay una excepción, la quiero atrapar. Eso es parte del siguiente tema. ¿Correcto? Y Miguel, con los tags se puede llegar al nivel de indicar en qué núcleo del procesador quiero que se ejecute, o eso nunca vamos a poder llegar a ese nivel con las... En este momento no recuerdo si el framework te permita hacer ese tipo de asignaciones, ¿eh? Recuerdo que sí te permite controlar prioridades, pero no recuerdo exactamente si haya algún método que le digas quiero que se ejecute en el núcleo 1, por ejemplo. De que se puede, pero no sé si el Net Framework, no recuerdo si el Net Framework te dé esa facilidad. Sería cuestión de investigar. Esto que estamos utilizando hace parte de lo que se llama Tasking programación en paralelo. Esto es parte del tema de multithreading, multihilos. Todavía no llegamos al procesamiento en sí, el tema de procesamiento paralelo. Recuérdate las bases, dominar las tasks, ejecutarlas, esperarlas. Después nos vamos a ejecutar en paralelo, pero sincronizadas. Cachar excepciones. Bloquear recursos para que tengamos métodos safe. Recursos thread safe. Todo eso. Pregunta. ¿Qué es mejor, o de pronto da igual, qué es mejor o si da igual entre hacer el manejo de múltiples hilos con delegados o con tasks? A ver, compañeros, ayúdenme a responder. La pregunta es, hay varias alternativas para crear hilo. Una es trabajar con los objetos thread directamente, así thread. Segundo, utilizando delegados.
a través de los begin invoke y end invoke. Y la tercera es a través de task. La pregunta es, ¿cuál de los tres mecanismos es mejor o da igual? O la única diferencia es que el task me ahorra tener que saber una cantidad de conocimiento para trabajar hilo. Me hace más ignorante y me facilita la vida. Aparte de eso, es mejor, es recomendado el task, porque es como la última versión. Entonces lo que decían era que los nuevos desarrollos, guiarlos por el diseño de task. Pero no sé si la literatura que leí es correcta. O sea, la respuesta es, utilízalo porque está de moda. No porque está de moda, sino porque ya está optimizado. O sea que el delegado y el thread no están optimizados. Pero es que yo creo que el beginning book era la forma como antes se trabajaba la programación asíncrona, solo que ahora con el task nos abstrae. Por eso nos hace más hice la aclaración. Más ignorante. Sí, puede ser más ignorante. Y te corrijo. Más eficientes. Más ignorante y que hace más eficiente porque... Más productivo. Sí, porque el código es más legible. El código es más legible. Es más sencillo. Más legible. Sí. Pues yo creo que el task y el delegado pienso que es lo mismo de eficiente, porque el task es un delegado. ¿Qué le pasa? Es un delegado. De pronto, eso se hizo para optimizar, pues, para ahorrarte tiempo. Pero yo pienso que en cuanto a task y delegado, creería yo que la eficiencia es igual. Y no descuiden el objeto 3 purito, porque no pudimos hacer hilos utilizando directamente los objetos 3 sin necesidad. Porque nada más veo que hablan del delegado, del begin invoke. Pero Miguel, tu opinión, aparte de que me hace más ignorante, me dice, no te compliques la vida, te puedo enseñar a crear hilo en media hora de lectura y listo. Mientras que con la otra como que es más áspera, más difícil. Aparte de eso, ¿qué otra diferencia puede tener, si es que existe? ¿Puedes volver a repetir tu pregunta? La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre crear procesos, aplicar programación en paralelo con las metodologías del uso del objeto thread o de los delegados o del task? Primero necesito que me expliques cómo funciona cada uno de lo que mencionas. No le veo mucho la relación de lo que preguntas con lo que dices. A ver, tengo 3 alternativas o metodologías, digamos, o herramientas para poder crear programación en paralelo o crear procesos paralelos, ¿sí? La base de ellos es el task. La base de ellos es el task. A ver, si yo quiero crear procesos asíncronos, esa es la palabra, asíncrono, tengo 3 mecanismos. 1, utilizar los objetos 3 puritos. ¿Cómo lo haces a través de un objeto thread purito? Bueno, declaras una variable de tipo thread, la inicializas con el método al cual quiere que apunte y le pones thread.run o .start, no me acuerdo. Ajá. Y bueno, y tiene otras cosas más porque no solamente es eso, o sea. Sí, correcto. Ok, es un mecanismo. Otra es a través de delegado. Sí. ¿Me vas a preguntar cómo se hace también con delegado? Sí, también. ¿Cómo se hace con delegados? Porque Diana entendió delegados desde el otro punto de vista diferente al que tú estás hablando. Y creo que la mayoría está viendo delegados con el concepto que hemos utilizado y no con el contexto que tú lo estás viendo. Ok, entonces declaras una variable delegado, el delegado lo inicializas a que apunta a un método y luego con la variable delegado utilizas un método que se llama begin invoke, lo cual quiere decir que estoy invocando el método al cual apunta el delegado, lo estoy invocando, pero en un hilo secundario. ¿Sí? Sí. Esa sería la otra técnica. Y con toda la arandela que tiene de que los objetos que lo puedes poner a apuntar a un método IA que cumpla con la firma
de ir, decía un parámetro ir sin result y todas esas cosas. Sí. Y la tercera técnica es la que acabas de explicar hoy, con los objetos o los objetos estos task. Entonces conozco 3 maneras de alcanzar lo mismo. Una más difícil que otra en su diseño, en su programación. Sí. Entonces la pregunta era, aparte de la complejidad de que el uno te lo permite hacer más fácil, el otro más difícil, aparte de eso, ¿tú conoces alguna justificación que sea más de peso que solamente el que lo puede hacer mucho más rápido? Y no te preocupes por conocer mucho. Con un par de líneas ya lo logra. Listo. Ya. Pues yo no puedo decir cuál es más eficiente o cuál es más recomendable que otro, porque yo creo que más bien aplica al contexto de lo que quieres realizar. Mucho depende de lo que quieras hacer, vas entonces a encontrar que la solución apropiada va a ser el uso de task o va a ser a través de implementaciones de ejecuciones en paralelo, como por ejemplo for each o for, o puede ser con threading, o puede ser al viejo estilo de los delegados, begin, end, o puede ser a través del uso de async await. Entonces va a depender mucho el contexto en el que quieras trabajar. Realmente los frameworks como async await o begin, invoke and invoke, son una forma de abstraerte del uso directo de los threads y de las tareas. En otras palabras, ¿quieres tener mayor control? Hazlo con threads o con tareas. ¿Quieres enfocarte a la lógica de negocios nada más? ¿No te importa exactamente cómo se haga por detrás? Entonces puedes utilizar mecanismos como los invoke and invoke, begin invoke o bien async await. Eso es lo que yo te podría decir. Ok. Probablemente para la gente que se quedó así como que ¿qué están hablando? Esa parte de procesamiento asíncrono es otro de los temas que también, dependiendo la participación de los estudiantes, de los participantes, de los que están aquí, podríamos llegar a verlo. Sí. Sí. La pregunta me surge, era porque veo que el task en su constructor te impone que sea un action, o sea, un método que recibe parámetros más no devuelve. Correcto. ¿Cierto? Sí. En cambio, yo con un delegado, con el begin invoke, yo lo puedo poner a apuntar al método con la firma que a mí me dé la gana. Sí. Y no tengo problema. Entonces vi ahí como una limitante acá con el task, al menos con el task. Sí. Correcto. Entonces, ok. Bueno, ese era mi comentario, Miguel. Muy bien, muy bien. Y al final de cuentas lo que puedes hacer aquí es un task action que invoque un método y en ese método implementas toda la lógica del uso de parámetros, etcétera, ¿no? Pues digamos, si tú lo ves como, pero desde aquí, desde la creación quiero, ok, está limitado. Pero si le pones que invoque un método y en ese método ya pones los parámetros que se te den la gana, entonces ya no hay limitaciones, ¿no? Correcto. Muy bien, pues creo que no hay más preguntas. Preguntas a la una. Preguntas a las Sí, dos. yo tengo una, Miguel. Sí, adelante. Esta solución que vimos de utilizando el dispatcher para acceder al objeto de la ventana principal, ¿es la única opción o pudiera haber otra posible solución? La solución es invocar al hilo principal. Una manera de acceder al hilo principal es utilizando el objeto dispatcher del main window. Okay. En el entrenamiento de programación asíncrona se ve otra forma distinta de hacerlo, pero también obteniendo dispatcher, pero no del main window.
sino el dispatcher del control, que a final de cuentas es el mismo, ¿no? Es lo mismo. Ok. Sí, correcto. Muy bien. Gracias. Listo, pues creo que no hay más preguntas, entonces nos vemos en la Miguel. próxima sesión. Sigue pregunta. Sí, Esa forma que menciona Carlos de Begin Con los y tres. es el que utiliza una interfase IA-Sync 3U. sí, correcto. Ok. Quien conozca de esas cosas es un programador de la vieja guardia, de tiempo ya. ¿Qué está insinuando, Miguel? Yo apenas lo conocí de que lo estás platicando, Carlos. No lo conocía. Oye, pero muy extraño porque yo recuerdo que me lo enseñó un señor llamado Miguel Muñoz Serafín. Tú no tienes un hermano aquí así. Está bien, sin comentarios. Miguel, ven, una pregunta clave. Si Ajá. esa lógica que tienes ahí, ese método ADD Message, no lo tuvieras ahí en el main window, en el code behind ese, sino que lo tuvieras en una DLL, un proyecto Class Library por aparte. Sí. Y por alguna circunstancia extraña, por mal programador que sea uno, no importa, desde esa Class Library vas a querer acceder a un control que está en la capa de presentación, que sabemos que es mala práctica, sí, está bien. Sí. Pero quiero hacerlo. Yo tendría que invocar el hilo principal, o sea, hacer algo como el div.dispatcher, pero yo me imagino que en el Class Library ya no tengo el dispatcher, o sea, no, yo escribo div. Seguramente no me aparece dispatcher. La pregunta es, ¿cómo podría yo desde ese método preguntar algo como que dime el hilo que me invocó a mí? Indícame cuál es el hilo. Correcto. Una instrucción que me permita saberlo. ¿Cómo se podría hacer? Que de todos modos no sería una solución porque el hilo que te invocó a ti no necesariamente va a ser el hilo que adueña los controles. El hilo que... Ok, sí, pero pongamos ese escenario que sí lo es, sí, pero la pregunta va dirigida a si estoy en un Class Library, ¿cómo haría lo que el equivalente al div.dispatcher que estaba haciendo ahí? Pero en un Class Library, ¿cómo lo tendría? ¿Cómo le podría yo preguntar quién es mi hilo padre? No sé si de pronto se puede algo como thread.current thread. Y ahí me aparezca como parent current. No sé si la clase thread te lo muestre. Ajá. Ese escenario es muy común. Es muy común. ¿Cómo le harían, compañeros? ¿Cómo, perdón? Como que no entendieron. Parece que no entendieron. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? Yo supongo que debe haber, ¿sí me escuchan? Sí. Yo supongo que a través como del program, ya ves que se levanta una application, ese application debe tener asociado el dispatcher que levantó o algo así. Digo, así se me ocurriría pensando, por ejemplo, en las aplicaciones for. Pues yo no sé, yo trataría de buscar en el objeto thread ese que está aquí en la pantalla, thread.current thread. Y miraría a ver si ahí aparece un parent thread, como un hilo padre. Y si aparece, entonces podría tener el invoke ahí, me imagino. No sé, o el dispatcher lo podría tener allí. Yo trataría de buscarlo así, a menos de... La otra es ir a Google y preguntarle a Google. Habría que buscar si hay alguna propiedad. Sí, debe haberla, ¿cierto? Porque si el thread contiene el current thread debe tener todo el anidamiento que involucra el hilo principal y dentro de eso está su padre, quien lo invocó, pienso yo. Sí, pero quién sabe si el Net Framework te lo proporcione.
Porque al final de cuentas el thread se va a la cola y en la cola se ejecuta. Con reflexión no podría hacerse, Miguel. No sé. Pero es una buena pregunta. La pregunta se resume, ¿cómo obtengo el hilo padre, ¿no? El thread padre de un thread actual, ¿no? Esa sería la pregunta. Sí. Correcto. Sí, correcto, sí. Pues bueno, esa la investigo y veo que encuentro. Ujú. Ok, Miguel. Pero en el caso específico de que estoy en un class library y necesito actualizar un label, ¿cómo le haría yo? Un label. O sea, Yo le ¿qué es? pediría, sí, que ese método actualice como mala práctica estando en un class library que esté casado a un control de formulario, que no debería ser porque no debería estar casado a un tipo de tecnología específica. Correcto. Habría que pedirle dispatcher al control. Algo así como Podría ser. tener control C, control V, ¿Cómo llegas a message? public. ¿Perdón? ¿Cómo se llega a message? ¿Cómo se llega a message? Al control message se refiere. Ajá. No, inclusive tú le podrías pedir control message como un parámetro. Pídelo, pero igual el problema es que lo estás llenando desde el hilo secundario. Este class library necesita meter el valor al label. Sí. Y aquí ya nos encontramos con el problema de que no puedo acceder, o más bien esta clase no tiene dispatcher. Correcto. Entonces, la tarea es cómo hacer que este add message sí se pueda utilizar desde acá, por ejemplo. Eso es lo que dices, ¿no? Sí. ¿Cómo hacer que este add message no esté aquí, que este add message esté acá? ¿Cómo hacer eso? ¿Y cuál es el objetivo de add message? Ponerle un texto al label, ¿correcto? Pero aquí en el class library, ¿cómo hacerlo para que desde acá se pueda invocar? ¿Correcto? Sí. En este punto, todos los que están aquí pueden hacerlo. Eso creo. O deberían poder hacerlo, ¿no? Entonces, si quieren, lo dejamos de tarea para el lunes. ¿Se entiende? Correcto. Listo. Que ya jueves. Preguntas a la 1, preguntas a las 2, preguntas a las 3. Nos vemos el lunes entonces.